DNews. Conoce a los candidatos que buscan ser el próximo presidente del país. Con el repaso de los distintos candidatos, empezando, como decía antes, por Daniel Noboa, que obviamente ahora elige a María José Pinto como su candidata a vicepresidenta. Se trata de una aliada mucho más importante. Ella una candidatura que se consolida desde el poder, no una candidatura, si se quiere, que había surgido casi de la nada, como había sido la candidatura que lo llevó a Noboa a la presidencia en 2023, con mínima experiencia política, solamente un par de años en la Asamblea. Después estaremos repasando algunos datos de la biografía de Noboa. Y este año y 2 meses que lleva como presidente, con algunos logros como una reducción parcial de la violencia. Ecuador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, aunque es cierto que el año pasado se redujeron aproximadamente un 16% los homicidios, pero siguen estando en un nivel muy alto, pero con un repunte a finales del año pasado, con un aumento de los secuestros, es decir, una situación muy compleja, ni hablar además de lo que fue toda la crisis energética y los apagones que atravesó Ecuador. Bueno, su alianza es la alianza ADN, la misma alianza que lo llevó al poder en 2023. La gran contendiente vuelve a ser la candidata del correísmo, Luisa González. Su compañero de fórmula es Diego Borja, y su partido es La Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa. Un Correa que dejó el poder en 2017, es decir, hace 8 años ya que dejó el poder Correa, hace prácticamente el mismo tiempo que vive en el extranjero, está inhabilitado por la justicia, pero sin embargo sigue controlando a una de las principales fuerzas políticas desde el exilio, desde Bélgica. Luisa González va a estar cerrando su campaña según lo estipulado. Luisa González estará cerrando su campaña en Guayaquil, en un evento que se va a hacer en la avenida 9 de octubre. Este va a ser, insisto, el cierre de campaña de González. Noboa, en medio, insisto, de muchas dudas por este fallo de la Corte Constitucional, tiene un cierre programado en Guayaquil para las 13:30 y otro cierre programado en Quito a las 17 horas. Sigamos con otros candidatos. Ya, si nosotros miramos las encuestas, vamos a ver que todos los demás candidatos aparecen mucho más lejos. Primero está Andrea González, que viene esencialmente de lo que fue la campaña de Fernando Villavicencio. Recordemos aquí, Fernando Villavicencio, asesinado justamente en la previa de lo que fueron las elecciones presidenciales de 2023, y Andrea González era la candidata a vicepresidenta de Fernando Villavicencio, y hoy se presenta justamente por el partido Sociedad Patriótica, también con un pasado ambiental y con consignas muy alineadas a las que tenía en su momento Fernando Villavicencio. Bueno, en muchas encuestas aparece en la tercera posición. La cuarta candidatura es la de Jimmy Jairala. Se presenta como compañera de fórmula con Luisa Vallecilla por el Movimiento Centro Democrático. Aparece ya bastante más retrasado en las encuestas. En cuarto lugar, muchos ubican, en quinto lugar en realidad ya, muchos ubican a Leónidas Issa, es el líder indigenista del movimiento Pachacutic, histórico líder del movimiento Pachacutic, que además en esta ocasión se presenta como candidato a presidente, acompañado de Katiuska Molina. Y después tenemos Henry Kronfle, que va con Daliana Pasailague, alguien importante en la Asamblea Nacional. Sigamos repasando otros candidatos. Carlos Rabascal, que va junto a Alejandra Rivas por la Izquierda Democrática. Después tenemos a Iván Saquiesela, que va junto a María Luisa Coelho en Democracia Sí, la lista 20. Después tenemos a Francesco Tabaqui, que va junto a Blanca Sacancela por el movimiento Creando Oportunidades, creo. Y cerrando
ya está lista, por lo menos con los principales candidatos. Está Henry Cucalón, que recordemos había sido ministro en la parte final del gobierno de Lasso, por el movimiento Construye, junto a Carla Larrea. ¿Nos queda algún candidato más o cerramos con Cucalón? Obviamente, decíamos, estos son los principales candidatos, pero la elección se va a volver a dirimir entre Noboa y Luisa González. La diferencia, todo indica, es que en la elección pasada Luisa González terminó arriba de Noboa y Noboa fue la gran sorpresa al meterse en el balotaje. Hoy, por lo menos las principales encuestas coinciden en que Noboa aparece encabezando y liderando la intención de voto. Recordemos, Noboa se convirtió en el presidente más joven en la historia de Ecuador, con 35 años, hoy tiene 37, es nacido en Miami, en Florida, de padres por supuesto ecuatorianos, tiene una licenciatura en Administración de Negocios por la Universidad de Nueva York y es hijo de uno de los empresarios y políticos más importantes del Ecuador, como es Álvaro Noboa. Trabajó él en la corporación de su padre, una empresa que se dedica a la exportación, entre otras cosas a la exportación de banana, uno de los rubros centrales. Y como te contaba antes, él tuvo una experiencia muy corta en política antes de llegar a la presidencia, como asambleísta por Santa Elena entre 2021 y 2023, pero con un discurso bien armado, con una propuesta de marketing político muy bien construida, es que él sorprende, tiene una muy buena participación en el debate presidencial, sobre todo de 2023, y eso lo pone en la segunda vuelta y después logra arrastrar todo el voto del anticorreísmo y vencer a Luisa González en la segunda vuelta. Del otro lado, decíamos Luisa González, que vuelve a intentar llegar a la presidencia después del intento fallido de 2023. Tiene 47 años, ella creció en Chone, en Manabí, que es una de las provincias hoy más afectadas por el fenómeno de la violencia, del narcotráfico. Es abogada por la Universidad Internacional de Ecuador, tiene una maestría en Economía en la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el sector privado, en la banca, fue asistente también de investigación universitaria y obviamente fue miembro de la parte final del gobierno de Rafael Correa. En el 2017, cuando estaba cerrando el gobierno, fue secretaria de Administración Pública. Esa cercanía con Correa, después de lo que fue la experiencia fallida con Arauz como candidato presidencial en 2021 para enfrentarse con Guillermo Lasso, hace que justamente termine Correa eligiendo a Luisa González en 2021 y que vuelva a elegirla ahora para enfrentar a Noboa. Este es el perfil, por lo menos, de los dos principales candidatos.